Mi nombre es Blanca Consuelo Winter Sarmiento, soy profesora y directora de investigación de la Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano UNIMPAU de Colombia y les presentaré la ponencia titulada Explotación de los recursos naturales en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, como resultado de una derivación de uno de los temas de mi investigación doctoral y las actividades investigativas que desarrollo en la Unidad Académica de Comunicación contra la Violencia, un proyecto conjunto con la Universidad Complutense de Madrid y la institución que represento. Comencemos entonces. En la actualidad existen 17 territorios no autónomos y el Sáhara Occidental, ubicado en la región del Magreb, es uno de ellos. Una de las primeras referencias a este asunto proviene de 1885, durante la Conferencia de Berlín, donde se hace un reparto del territorio de África ante la expansión europea y se reconoce al Reino de España como potencia administradora colonial. Solo a finales de la década del 60 comienza una lucha que se materializa con el inicio de la oleada de independencias en el continente africano, organizada evidentemente en contra de los regímenes administradores coloniales. En 1973, con estos aires nacionalistas de finales de la década del 60, se crea el Frente Popular para la Liberación de Seguía, el Amra y el Río de Oro, más comúnmente conocido por su acrónimo Frente Polisario, comenzando una lucha abierta bélica contra la potencia administradora. En 1974, el Reino de España accede a comenzar oficialmente con el proceso de descolonización, pero un año después anuncia su retiro del territorio sin completar dicho procedimiento, permitiendo que el 6 de noviembre de 1975 el Reino de Marruecos traspasara la frontera norte con un ejercicio que denominaron la Marcha Verde y ocupar el territorio. Meses más tarde, en noviembre del mismo año, con la aquiescencia internacional, porque finalmente nunca hubo una oposición más allá de la normativa, se firma la declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania con el denominado también conocido Acuerdo Tripartito de Madrid, en el cual se entrega en contra de los procesos que ya se habían determinado para autodeterminación de los pueblos, que es un referendo consultivo, la administración temporal a los países vecinos, retirándose definitivamente del territorio en febrero de 1976, dejando a su suerte a su antigua colonia, en ese momento denominada provincia, con un proceso activo de ocupación. El resultado de todo esto, muy resumido, fue un enfrentamiento bélico con dos países, la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática el 27 de febrero de 1976, el retiro de Mauritania en 1979, dejando como único ocupante ilegal al Reino de Marruecos desde la época. El conflicto subsecuente entre el ocupante y el Frente Polisario estuvo congelado desde 1991, pero se reanudó en el año 2020 con los diferentes sucesos que se dieron en la frontera del Guelguerat con Mauritania, reactivando las alarmas existentes frente a la manera como se ha venido expoliando de forma sistemática los recursos naturales saharauis. Todo esto no se limita únicamente al tema de los fosfatos, de los cuales voy a hablarles, también de la pesca marítima e incluso de algunos yacimientos de petróleo que se han identificado últimamente en el territorio saharaui, beneficiando únicamente a la monarquía marroquí. La ocupación le permitió al Reino de Marruecos mantener el control del mercado de los fosfatos, teniendo en cuenta que en la década de los 60 era el mayor exportador de estos recursos. Sin embargo, con la explotación española entre el año 1947, cuando fue descubierto el yacimiento de Bucra, a 100 kilómetros del sureste de El Alayún, se rompió el equilibrio. Hay que tener en cuenta que los fosfatos son sales de ácido fosfórico que se usan para la elaboración de diferentes tipos de abonos minerales que aumentan el tamaño de las plantas y por ende de la producción agrícola en general. Los fosfatos se encuentran repartidos por la tierra de manera irregular, muy similar al petróleo, es decir, que no tenemos unos puntos específicos para su explotación, pero justamente este territorio es uno de los beneficiados con este tipo de recursos. La legalidad internacional, especialmente la emanada desde la Organización de las Naciones Unidas, específicamente sobre el tema de los recursos naturales, es muy clara.
Frente a la titularidad de los derechos de los pueblos no autónomos, normalmente refiere la resolución 1514 de 1960, donde se especifica que los pueblos originarios están en su derecho de disponer de sus riquezas y recursos naturales. Esto se reafirma con las resoluciones 1515 también de 1960, 2020 de 1966 y 4664 de 1991, entre otras tantas. El dictamen del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Organización de las Naciones Unidas sobre Recursos Naturales del Sahara del año 2002 fue claro al indicar que la explotación de los recursos naturales debía realizarse en conformidad y sobre todo en colaboración con el pueblo saharaui. En 5 fallos consecutivos, desde 2016 hasta 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha llegado a una conclusión: que Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental ni la ha tenido, y tampoco existe ningún mandato internacional para administrarlo, ya que el territorio es separado y distinto de Marruecos. Como consecuencia, se dictaminó que los acuerdos que tiene con la Unión Europea no pueden ser aplicados ni extenderse al Sáhara Occidental de manera legal, a menos que se cuente con el consentimiento explícito, y acá quiero enfatizar, explícito del pueblo del territorio, siendo este el corolario natural del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Este fallo, particularmente del 29 de septiembre de 2021, confirma la naturaleza jurídica del Frente Polisario como el único representante reconocido internacionalmente del pueblo saharaui. Esto nos queda claro y sobre todo nos deja presente que nunca le ha sido consultado y nunca se ha aprobado este tipo de explotaciones. Por otra parte, el Tribunal Superior de Sudáfrica dictaminó en febrero de 2018 que el propietario de un cargamento de roca fosfórica a bordo de un buque detenido por las autoridades sudafricanas es única y exclusivamente el gobierno saharaui y no la empresa estatal de fosfatos de Marruecos que, según el tribunal, no tenía derecho de vender este tipo de mercancías. Este tipo de resoluciones y este tipo de acciones jurídicas son las que han evidenciado la importancia de prestar atención en este tipo de comercio de recursos. Por razones como esta, Marruecos ya no envía sus barcos por el puerto del Cabo Esperanza en Sudáfrica y mucho menos por el Canal de Panamá, aunque puede esta situación cambiar para el próximo año, donde el buque danés Ultra Innovation fue detenido por orden judicial a su paso por el Canal de Panamá. El 18 de mayo de 2017, este buque llevaba roca fosfórica expoliada por el gobierno marroquí. Se pudo llevar a cabo esta orden dado que el buque había anclado en la costa pacífica del canal muy cerca de Ciudad de Panamá. Aún así, sin embargo, Marruecos continúa realizando acuerdos de exploración e incluso explotación para su beneficio, vulnerando, como es evidente, el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales del pueblo saharaui al no consultar al Frente Polisario como debía hacerse, teniendo en cuenta que es el representante legítimo. Esto nos tiene que hacer entender que cualquier tipo de actividad económica en el territorio requiere de un consentimiento que debe ser libre, previo e informado, hecho que nunca se ha realizado. Todo para sustentar tanto la realización de proyectos de desarrollo, así como operaciones de extracción de estos recursos, para que de alguna manera puedan beneficiar al pueblo saharaui. Al no realizarse este tipo de procesos, esta responsabilidad no solamente recae en el ocupante, también recae en los estados que comercian y negocian estos recursos ignorando, y no ignorándolo por desconocimiento, simplemente por omisión, la violación de los derechos económicos y los derechos fundamentales en la ocupación, teniendo en cuenta las múltiples denuncias por violaciones de los derechos humanos. Para cerrar, la ONG Western Sahara Research Watch ha publicado desde hace varios años unos informes sobre el tema del expolio saharaui. Para el año 2020, el informe P for Plunder nos habla sobre los depósitos de fosfato de Bucra, que están formados en 2 capas y se comenta que están terminando su vida útil. Los propios informes de la OCP Group, la antigua oficina de fosfatos marroquí,
de 2014 a 2016 se contradicen en cuanto al tipo de explotación. No es claro si solamente se está explotando la capa superior, que es la de alta calidad, o ya han llegado a la segunda capa. Sea como fuere, lo que queda claro es que Marruecos ha vendido prácticamente todo el fosfato de alta calidad y que debería haber correspondido a los saharauis una vez materializado su derecho a la autodeterminación, y así no lo fuera, aún así debería responder por sus derechos económicos. Con esta ponencia, en lugar de alcanzar claridades, quiero dejar más dudas sobre el tema del territorio y los derechos, no solamente sobre la tierra, sino los derechos humanos. Preguntas como: ¿cómo se puede compensar al pueblo saharaui cuando se alcance la autodeterminación si se están agotando sistemáticamente estos recursos? O más bien, ¿por qué algunas empresas y estados continúan negociando con Marruecos recursos que no le pertenecen y que en múltiples ocasiones tribunales internacionales han expuesto que la titularidad de ellos no le pertenece a Marruecos? Es importante señalar que en esta ponencia se enfatizó únicamente en el producto que sin lugar a dudas ha sido piedra de la discordia internacionalmente y que ha tenido un mayor seguimiento en el concierto internacional. Pero el territorio del Sahara Occidental también es rico en otro tipo de recursos, como brevemente enuncié al principio. Un ejemplo de esto son las inmensas costas marítimas que comparte con Islas Canarias, que son absolutamente ricas en pesca. Se calcula que en el año 2019 la explotación realizada en sus aguas por el Reino de Marruecos ascendió a 434 millones de euros. Justamente este año, el Parlamento marroquí aprobó 2 leyes que delimitarían las aguas de explotación exclusiva, un proyecto que está generando solapamientos con las aguas españolas en Canarias. Aunque el objetivo no es afectar directamente a España, sino lograr una apropiación completa de las aguas saharauis, la iniciativa sí genera choques con España y genera un impacto directo en cuanto podría llegar a afectar las aguas territoriales en torno a las islas. Sin embargo, estas leyes no tienen ningún tipo de validez a efectos del derecho internacional, porque no están avaladas por Naciones Unidas. Recuerden que el territorio no les pertenece porque no se ha terminado el ejercicio de la descolonización. Aún se puede simplificar mucho más el argumento. Ninguna decisión sobre el territorio por parte de Marruecos sería legal, teniendo en cuenta que no se considera un territorio autónomo y que legalmente así España haya renunciado de facto a su derecho como administrador, al no hacerlo por las vías legales pertinentes, sigue siendo la responsable, al menos ante Naciones Unidas, del territorio colonial. Nunca lo ha sido Marruecos, que máxime podría considerarse como un ocupante de facto, hasta que no se realice un referendo de autodeterminación donde quizás se dictamine que sean ellos los titulares del territorio, no puede considerarse de esa manera. Es aquí donde el multilateralismo llega a ponerse incluso en duda, con inmensos y sólidos casos de legalidad como este, pero con profundos vacíos de aplicación en lo que corresponde a naciones que no necesariamente hacen parte de ese eje íntimo de cercanía con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como por ejemplo el pueblo saharaui, pero que sí puede beneficiar a otros como el Reino de Marruecos con Francia. Con estas inquietudes y sobre todo con muchas preguntas, espero que este tema les genere interés y que les permita profundizarlo más y revisar tantos elementos que nos hace pensar en el campo de la legalidad internacional y la protección de los derechos humanos para naciones que, como les decía hace un instante, no necesariamente son las más grandes, que no necesariamente tienen la mayor notoriedad, pero que en efecto están reclamando derechos fundamentales que les son propios, como la misma Naciones Unidas lo ha sentado en múltiples resoluciones. Muchas gracias.